Muchas gracias por tu presentación, María. Este proyecto investigativo se abordó bajo una metodología analítica comparativa que tiene como principal objetivo alertar a la población sobre la meningitis, una enfermedad epidémica que tiene una gran incidencia y mostrar así los diferentes tipos de meningitis que existen. Este proyecto se hizo con base a los dos tipos de meningitis más frecuentes, bacteriana y viral. Esto con base a dos casos clínicos, en el caso de meningitis bacteriana en un neonatal y en el caso de meningitis viral en un adolescente de 15 años. Esto analizando diversos factores como lo son etiología, fisiopatología, sintomatología clínica, diagnóstico, tratamiento y epidemiología. Para entender mejor la patología, vamos a explicar brevemente la fisiología que se implica. El sistema nervioso central está aislado del resto del organismo por una capa ósea y una serie de membranas llamadas meninges. Estas se componen por la dura madre, el espacio subdural, la aracnoide, el espacio subaracnoideo, la pía madre, e internamente encontramos la pía madre. Visto desde el punto inmunológico, estas tres membranas o estas tres capas le confieren gran protección al encéfalo. Seguimos con el líquido cefalorraquídeo, que este es el que rodea el sistema nervioso central, amortiguando el peso del mismo y protegiéndolo de movimientos bruscos que se puedan realizar con la cabeza. Este se produce en los ventrículos laterales y en parte de los ventrículos tercero y cuarto. Se compone principalmente de agua, electrolitos, de pocas proteínas y de glucosa. Y por último tenemos la barrera hematoencefálica, que esta se conforma por capilares cerebrales con células endoteliales que están estrechamente unidas. También posee una membrana basal densa que confiere una menor permeabilidad. Y los vasos sanguíneos están rodeados por astrocitos que se encuentran en forma de podocitos. Esto quiere decir que si una sustancia quiere atravesar esta barrera, debe pasar por tres capas o por tres fases. Por lo tanto, solo el dióxido de carbono y el oxígeno logran atravesarla. Y otras sustancias como el agua, la glucosa, proteínas y fármacos no logran pasar. Sin embargo, a nivel de los plexos coroideos, esta barrera se torna más permisiva y es en este sitio en donde los agentes que producen la meningitis logran pasar la barrera. Ahora vamos a hablar de los síntomas que se toman en cuenta para llegar al diagnóstico de meningitis, y estos son fiebre en un 77%, cefalea 87%, rigidez nucal 31%, alteración del estado de shock, hiporexia 35%, convulsiones 5% y estado de shock es el menos usual. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ante la sospecha de meningitis bacteriana, se debe proceder a un hemocultivo, que es la cultivación de la sangre para detectar los agentes bacterianos. Y también se debe realizar una punción lumbar, que consiste en la extracción del líquido cefalorraquídeo entre las vértebras L3 y L4. Como lo pueden ver aquí, el líquido cefalorraquídeo normal es incoloro, casi como el agua, y cuando existe meningitis se percibe ligeramente incoloro. Entonces aquí pueden percibir la diferencia. Esos diagnósticos son de gran importancia, ya que permiten hacer una diferenciación entre los diferentes tipos de meningitis, como puede ser bacteriana, la viral o la tuberculosa. Cuando existe meningitis bacteriana hay un incremento de leucocitos de tipo polimorfonuclear, aumento de proteínas y disminución de glucosa. Ok, para comenzar con la meningitis bacteriana decidimos compartir con ustedes una de las historias clínicas de nuestros pacientes. Se trata de un neonato de 13 días de edad de sexo masculino, el cual ingresa a la sala de neonatología por presentar fiebre, cianosis distal e irritabilidad, y con antecedentes patológicos como la conjuntivitis purulenta de ambos ojos al nacer, como vemos en la imagen. A este neonato se le indica punción lumbar y hemocultivo, y a las 72 horas de ingreso se recibe el informe de crecimiento del líquido cefalorraquídeo de la bacteria Streptococcus beta hemolítico, más conocida como Streptococcus agalactiae, por lo que se le mantiene tratamiento con amikacina y ampicillina. Bueno, en cuanto a la etiología, es decir, la causa de la enfermedad, esta consiste en una bacteria que procede a la colonización de la nasofaringe.
De aquí pasa a través del torrente sanguíneo al sistema nervioso central y atraviesa la barrera hematoencefálica. Esto desencadena una respuesta inflamatoria en las meninges internas, mediada por citoquinas, que aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y proporciona una presión intracraneal elevada. También hay edema cerebral, hipoxia, que es la ausencia de oxígeno, daño tisular y isquemias. En cuanto a las bacterias que colonizan en neonatos menores de un mes, son Streptococcus agalactiae y Escherichia coli. En bebés de 1 a 3 meses son Streptococcus agalactiae y Streptococcus pneumoniae, y en bebés mayores de 3 meses, N. meningitis y Streptococcus pneumoniae. En cuanto al tratamiento, decidimos dividirlo en 4 partes principales. La primera parte es iniciar el tratamiento antibiótico precozmente tras la recogida del hemocultivo. Esta se puede hacer de 3 formas: empírica, específica y mediante corticoides. Como segundo paso, tenemos los monitoreos constantes de la diuresis, del nivel de conciencia y de la focalidad neurológica. Como tercer paso, tenemos disminuir la hipertensión intracraneal mediante analgésicos. La cabecera de la cama debe estar elevada, y los agentes hiperosmolares como el suero salino hipertónico. Por último, tenemos el cuarto paso, que es determinar si se cumple con alguno de los criterios de las UCI. En cuanto a las complicaciones y secuelas, tenemos la inflamación de los nervios craneales encargados de la vista, del oído, del control de los músculos. Esto puede conllevar a una visión doble y a la sordera, entre otras cosas. También se presenta choque séptico, que es la hipotensión prolongada aproximadamente por 2 horas, o la presión arterial peligrosamente baja. Por último, encontramos la coagulación intravascular diseminada, que es el desarrollo de pequeños coágulos en el torrente sanguíneo, lo cual puede acabar conduciendo a un sangrado excesivo y por ende a la muerte. Bueno, en cuanto a la epidemiología, nos basamos en el boletín epidemiológico semanal realizado durante el año 2019. Aquí, en la primera tabla, se nos muestran 296 casos confirmados y probables. La bacteria más frecuente fue la S. pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, también conocida como neumococo, y también se evidencia que es de mayor letalidad. En el primer mapa podemos evidenciar que el agente bacteriano con mayor frecuencia fue el H. influenzae en las regiones sombreadas, con una muerte en el Cesar. En el segundo mapa se presentaron 2 muertes en Antioquia y una en el Cesar debido a la N. meningitis. Y en el tercer mapa se presentaron muertes en Cauca y Santander debido a al neumococo. Ok, ahora hablemos un poco sobre la meningitis viral. Hablando con respecto a la etiología, podemos ver que esto se produce básicamente a causa de la presencia de diferentes virus, como lo son los enterovirus, la varicela zoster, los herpes simples, los arbovirus y también los virus de las paperas. Cabe resaltar que los enterovirus son los más frecuentes, puesto que se ven un 95% de prevalencia a comparación de los otros. Les voy a explicar un poco sobre la trascendencia, cómo es que se produce un virus en el cuerpo de un paciente. Entonces, primero se ingresa el virus por vía aérea. Este va pasando y se topa con 2 células importantes. La primera son las células epiteliales del sistema respiratorio y las otras son células sanguíneas llamadas monocitos. Van a llegar a sus receptores o a sus respectivos ganglios regionales y se van a topar con la primera viremia o la primera fase, que es la afectación o la colonización de 2 órganos importantes, que son el vaso y también el riñón. Entonces van a transcurrir por el flujo sanguíneo por la sangre y se van a topar con las células o los linfocitos T. Estos van a luchar, por decirlo así, pero obviamente va a prevalecer el virus. Por ende, van a traspasar los linfocitos T y van a llegar a los queratinocitos, que son células que prevalecen mucho en la piel o en las diferentes capas de la piel. Estos queratinocitos también van a ser colonizados
y van a producir la fusión de estos queratinocitos afectados, van a producir la fusión y va a llegar a formarse una célula llamada SANC. Esta célula no solo va a producir las típicas protuberancias que presenta un paciente con varicela, sino también va a afectar las meninges, los pulmones o el hígado. En este caso vamos a hacer referencia a las meninges. Si se han preguntado alguna vez dónde queda esa información de la varicela, hay que resaltar que quedan en los ganglios trigeminales o en los ganglios posteriores. En el caso de la meningitis, quedan en los ganglios posteriores, específicamente en la médula espinal. Cuando una persona tiene una barrera inmunológica relativamente baja, se da la reactivación de esta varicela y se produce el herpes zóster. Ok, entonces les vamos a hablar un poco sobre un caso clínico que tuvimos. Se presentó en un joven de 15 años de sexo masculino que llegó a consulta por un cuadro de cefalea febril, erupción cutánea de características herpéticas, especialmente en el tórax. A partir de ello, diagnosticamos un posible virus causado por la varicela zóster. Realizamos un tratamiento con aciclovir endovenoso de 10 miligramos sobre kilogramos cada 8 horas y realizamos 2 tratamientos, que fue la punción lumbar y también la PCR o reacción de cadena polimerasa, donde comprobamos que efectivamente era varicela zóster. El paciente evoluciona establemente con disminución de dicha cefalea gracias al aciclovir endovenoso. Para el tratamiento, se hace según el tipo de virus que causó la enfermedad. Existen, pues, 3 principales casos. El normal o el común, que se basa mediante analgésicos, antieméticos o antipiréticos. Los antieméticos se basan principalmente para controlar las náuseas o el mareo. Los antipiréticos se generan para la disminución de la fiebre. Existe también el caso por VIH, que se inicia la toma de aciclovir, 10 miligramos por kilogramo, cada 8 horas por 1 o 2 semanas, dependiendo pues el caso. Y causada por varicela zoster o sarampión, existe aciclovir o vacunación. Para la vacunación existen 2 tipos de vacunas, la vacuna A y la vacuna B. La vacuna B se utiliza para pacientes entre los 16 a los 23 años y la vacuna A para preadolescentes que posean la meningitis viral tipo A, C, W o Y. Para el caso de las complicaciones, son 4 principales complicaciones. Estas se dan únicamente en la preadolescencia. La más común es las fallas en el aprendizaje, que se ve principalmente por el daño cerebral, la pérdida de la audición o sordera y la insuficiencia renal, que pues es la insuficiencia que presenta el riñón para transportar las toxinas de la sangre. Para pasar, en el caso de la epidemiología, en Europa se presenta principalmente que el país que más casos de meningitis viral posee es Lituania, con más de 1000 casos. Y existen países como España, Francia o Italia que presentan entre 0 a 10 casos anuales de meningitis viral. Muchísimas gracias por su atención. Fue un placer haber hecho parte de este simposio y esperamos que la información brindada sea de utilidad.